Hay algunas frasecitas, muy pocas, que yo les voy enseñando porque son frases que nos hacen pensar si queremos, y no solamente nos hacen pensar. Hay una frase que les he repetido muchas veces, hay definiciones inmensas sobre la Iglesia, pero hay una frase que les digo yo con frecuencia y que ojalá ustedes las piensen con mucha frecuencia y atiendan todos al 100%, porque es muy importante cumplirlo en la vida y verás cómo Dios lo ves en cada momento de tu existencia. La Iglesia es... Oigan ustedes, ¿no ven cómo lo saben? La Iglesia es madre y maestra. Como madre te ama inmensamente y como maestra no deja de enseñarte. Por eso en las lecturas, cuando las proclamamos, proclamar es decirlas a la gente, anunciarlas, hay una diferencia grande entre proclamar la palabra y leer la palabra. Puede que haya gente que diga, bueno, ¿yo para qué voy a escuchar la palabra en la iglesia si la leo yo continuamente en la casa? La lees, pero tú nunca la puedes proclamar. ¿La proclama quién? La iglesia. ¿La proclama quién? ¿Qué diferencia hay entre leer y proclamar? Leer quiere decir que tú estás leyendo la palabra, pero cuando tú la proclamas en la iglesia, quiere decir que esa palabra que anuncias se está cumpliendo en ti. ¿Está claro? Por eso cuando la palabra de Dios se lee en la Eucaristía, no es una lectura, es una proclamación. Quiero que esto lo tengan siempre presente y les ayudará a atender mejor cada vez que en la iglesia se proclama la palabra. Lo que Dios está diciendo en ese momento se está cumpliendo en ti. Hecha porque estamos viviendo una situación especial en nuestra vida y vienes con la petición ya hecha y vienes y eso es tan egoísta que no te das cuenta que Dios está hablándote, está dirigiendo tu vida, está poniendo tu corazón en paz, está dándote lo más grande que nos trajo Cristo a Él mismo. Porque la auténtica palabra de Dios es Jesús, ¿sí o no? Decimos, y el verbo se hizo carne, exactamente. Entonces, en la palabra, la Iglesia tiene una costumbre, y es la más importante de todas las palabras cada domingo, es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solamente que anuncia, es Jesús que viene a hablarte. ¿Está clara la diferencia? Cuando tú lees la palabra de Dios en tu casa, es la Biblia que te está anunciando. Cuando escuchas en silencio, por eso nunca jamás nadie en la iglesia debe tener nada en la mano, ni tan siquiera el libro de lecturas, porque no es una lectura, es una proclamación. Leer, puede leer todo el que aprendió a leer. Proclamar solamente puede proclamar el que se está creyendo lo que lee. Eso es muy bueno para los lectores y proclamadores, que mejor que lectores debíamos decir proclamadores. Entonces, la Iglesia tiene una costumbre desde ya siempre, y es lo siguiente: de todas las lecturas que se anuncian cada domingo de las 3, la más importante es el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es solamente palabra de Dios, es Cristo que viene a hablarte. La palabra se hizo carne. Entonces, la Iglesia, que como digo ya por cuarta vez es madre y maestra, que tenemos que tenerlo bien presente siempre, la Iglesia elige la primera lectura mirando siempre al anuncio de que va a dar después Jesús en el Evangelio. ¿Saben ustedes que a lo largo de 3 años, ciclo A, ciclo B y ciclo C, leemos a los 4 evangelistas, ¿verdad? Pero para que tú sepas por dónde va a ir la palabra hecha carne, que va a venir a hablarte, no es solamente que escuchas la palabra, es que Él viene a contártela, entonces lo anuncia ya la primera lectura. Entonces tú ves la primera lectura, escuchas la primera lectura y ya puedes decir, Cristo me va a hablar de este tema. Usted ya lo sabía, ¿verdad? ¿Sí o no?
Con la cabeza dice sí, con los ojos dice no. No sé a qué atender, pero es de liturgia, lo debiera saber. Lo importante, lo más importante, porque importantes son todas las lecturas, lo más importante en las lecturas del domingo es el Evangelio, y acostúmbrate a darte cuenta de esto. El Evangelio es palabra de Dios cuando tú la lees en casa. En la iglesia, cuando estás reunido con la iglesia en el mundo entero, porque aquí, aun cuando somos de Barranechea, somos iglesia católica y por lo tanto del mundo entero, y en todos los lugares del mundo se proclaman estas mismas lecturas, pues entonces lo que te está anunciando es, la primera lectura, ya tienes una especie de, te señala Dios con el dedo por dónde va a ir Jesús hablando, qué tema va a traer. ¿Se han dado cuenta ustedes en la primera lectura cuál era la circunstancia que estaba viviendo en aquel momento Moisés? Estaban pasando el pueblo de Dios un tiempo muy difícil, muy difícil. Esto va para todos los que están sufriendo algo. Tiempo difícil, te está hablando Dios por ahí. ¿Qué es lo que te pide? Tú pides, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Dios te dice, pausa, pausa, pausa. Ora, te escucho, estoy contigo, te libro de todo mal. Entonces, en la primera lectura, en una guerra que tenían contra los amalecitas, se dio esta circunstancia. Moisés, con alguna persona más, subió al monte y oraba por el pueblo de Dios que estaba peleando abajo. Y se dieron cuenta de esto, que mientras Moisés oraba, y el signo de la oración era que tenía las manos alzadas, el pueblo de Dios iba ganando la batalla, pero cuando por cansancio dejaba, el pueblo de Dios perdía. Es muy práctico para tu vida. Mantén tu actitud de oración desde arriba, es decir, desde la visión con Dios, como Moisés, desde el monte. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo hemos visto en la primera lectura. Agarraron las manos de Moisés, le pusieron debajo 2 pedruscos grandes y así estaba siempre con las manos alzadas, era el gesto de oración. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que con la oración Dios concede siempre lo que pides, no precisamente como tú lo pides, pero sí te concede lo que pides. Y hay que insistir. ¿Por qué? ¿Porque Dios escucha a medias? No, porque necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Y por eso precisamente la oración es un estar con Dios. Y por eso es tan importante. Y tenemos el caso de la viuda. Una viuda en el Antiguo Testamento era la persona más desprotegida. Estaba sola, no tenía normalmente medios para vivir, y entonces cuando la Escritura quiere decir de una persona que es muy necesitada y que está muy, muy, muy aislada, dice, era una viuda. Entonces tenemos el caso de la viuda que nos cuenta hoy el Evangelio. Estaba sufriendo porque abusaban de ella. Estaba sufriendo. Iba al juez y el juez le hacía caso. No. Iba un día, ¿le hacía caso? No. Iba al poco tiempo y le hacía caso. No. E iba después al otro día, ¿le hacía caso? Por fin dijo el juez, me tiene ya hasta acá. Aun cuando no me importa ella nada, no quiero que venga más a molestarme. Y le hizo caso. ¿Qué es lo que nos quería decir en esta primera lectura la palabra de Dios? Que muchas veces hablamos a Dios y te da la impresión de que no te escucha porque no te da inmediatamente lo que le estás pidiendo. Y no te das caso, no te das cuenta que lo más grande de la oración no es lo que pides, es que mientras oras te das cuenta que Él está contigo y tú estás con Él, ¿sí o no? Muchísimas veces pensamos nada más que en lo que estamos pidiendo. Pero es que mientras te mantienes en la oración, tú estás con Él y Él está contigo. Ese es el tema que hoy quiero que tengamos presente. Aun cuando no respeto a nadie, aun cuando no creo en Dios y no le tengo miedo, sin embargo, esta viuda me está viniendo todos los días
ya me tiene hasta acá, voy a hacerle caso. Constancia en la oración, tema para hoy. No le pidas nunca a Dios algo que intentes que te lo dé inmediatamente. Te está dando más de lo que pides, te está dando su propia presencia. Quien ora está con Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso,